Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 3, cuyo tema es la característica del sonido. Los integrantes son Leonardo Mazzini, Lisbeth Rosero, Egli Ríos y Fernando Bastías. Pertenecemos al Colegio Pasionista, cuyo profesor es Gabriel Castro. Comencemos hablando acerca de las características del sonido. Y aquí encontramos las características del sonido, que por supuesto son tres. Como primera característica tenemos el tono. Como segunda característica tenemos la intensidad. Y como tercera característica tenemos el nivel de intensidad. Frecuencia mayor, grave. Y comenzamos con la primera característica del sonido, que es el tono. El tono, cuando hablamos de tono en cuanto al sonido, nos referimos a los sonidos altos o a los sonidos agudos. Mientras la frecuencia del sonido sea alta, mayor, este sonido va a tener un tono agudo. Mientras que es la frecuencia, si la frecuencia es menor o la frecuencia es baja, este sonido será un sonido grave. Y como podemos apreciar en la imagen, vemos dos ejemplos de diferentes emisiones de sonidos. Cabe recalcar que los sonidos se podrían representar en ondas. Y tenemos un ejemplo de lo que hablamos en la anterior diapositiva: las bajas frecuencias y las altas frecuencias. ¿Y en qué se diferencian las bajas frecuencias y sus altas frecuencias? Es que una va a llevar la característica de tono agudo y otra va a llevar la característica de tono grave. Normalmente el ser humano, en cuanto al tono, solamente podría percibir sonidos cuyas frecuencias oscilan entre los 20 Hz y 20.000 Hz. Si encontramos sonidos mayores a este, el ser humano no podrá captarlos. Mientras los sonidos mayores a 20.000 Hz se van a denominar ultrasonidos. Este tipo de sonidos pueden ser percibidos por los canes o los perros. Por otro lado, los sonidos como 50.000 Hz o 100.000 Hz pueden ser percibidos por los murciélagos. Y por otro lado tenemos a un animal muy especial que es capaz de receptar y emitir esta clase de sonidos ultrasónicas. Hablamos del delfín. El delfín usa sus zonas ultrasónicas para comunicarse entre ellos. Una característica especial que ellos poseen, que sería muy útil en el ser humano, puesto a que podrían detectar el cáncer en nuestro organismo al instante. Como lo explica el gráfico, tenemos diferentes tipos de emisiones de sonidos. En la primera imagen tenemos al murciélago emitiendo sonidos, en la segunda al delfín y en la... Continuamos con la segunda característica del sonido, la intensidad del sonido. La intensidad del sonido no es otra cosa que el volumen del mismo, y podremos diferenciarlo entre sonido débil y sonido fuerte. La intensidad del sonido se mide en watts sobre metro cuadrado, o gráficamente hablando, W dividido para M elevada a la 2. El oído humano puede detectar solamente sonidos tan bajos como 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y tan altos como 1 watt
dividido para metro cuadrado. Desde ese límite, todo sonido causa dolor. La sensación del oído se describe por medio de una característica subjetiva llamada sonoridad, que hace referencia a los niveles de intensidad de un sonido. Pero, ¿cómo obtenemos el nivel de intensidad de un sonido? En las diapositivas mostradas ahora podemos saber cómo calcular el nivel de intensidad que posee un sonido. La fórmula es: nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo multiplicado por la intensidad del sonido sobre lo que soporta el ser humano, como está explicado en las diapositivas. Nosotros ya conocemos cuál es el límite de intensidad que puede soportar el oído humano, que en este caso sería 10 a la menos 12. Más adelante mis compañeros procederán a explicarle este ejercicio. A continuación yo les voy a explicar un ejercicio para poder hallar lambda. El ejercicio es así. Un diapasón al ser golpeado emite un sonido de 622 Hz. ¿Cuál es la longitud de la onda si la temperatura ambiente es 37 grados centígrados? Para hallar lambda debemos de conocer su velocidad. Al conocer su velocidad tenemos que poner la fórmula, que es V es igual a 331, que es la velocidad en la que viaja el sonido en el aire, metros sobre segundos, más 0.6 metros sobre segundos por la temperatura y por centígrados menos 1. Para hallar lambda debemos de tener la fórmula, y al tener la fórmula escrita vamos a reemplazar. Ponemos es igual a 331 metros sobre segundos más 0.6 metros sobre segundos, y en temperatura ponemos 37 grados centígrados por centígrados menos 1. Ahora vamos a simplificar grados centígrados. Para poder simplificar grados centígrados ponemos V es igual a 37 grados centígrados sobre 0 centígrados menos 1. Lo que hacemos es simplificar. Y al simplificar vamos a tener 37 grados centígrados solo. Y vamos a continuación a poner 300 grados metros sobre segundos más 0.6 metros sobre segundos por 37 grados centígrados. Ya. Y lo que vamos a hacer es poner esto en la calculadora, que es 331 más 0.6 multiplicado por 37 nos da 353.2. Una vez que sacamos la velocidad del sonido, vamos a proceder a realizar la fórmula para poder sacar lambda. Vamos a escribir lambda es igual a velocidad sobre frecuencia, y reemplazamos. Lambda es igual a, ponemos el resultado
353.2 metros sobre segundos y ponemos lo que es la frecuencia, que es 622 Hz, y sacamos el resultado, que es 353.2 dividido para 622 es igual a 0.56. metros. Y ese es el resultado de la longitud del sonido. Bueno, yo a continuación les voy a explicar cómo sacar el nivel de intensidad. La fórmula de nivel de intensidad es beta igual 10 decibeles por el logaritmo de intensidad sobre intensidad sub 0. Esa es la fórmula de intensidad. Para darles un ejemplo claro de cómo sacar la intensidad o saber el nivel de intensidad de un problema, se contrarresta con esta fórmula. Les voy a explicar un ejemplo. Las ambulancias llevan una sirena cuya intensidad sonora máxima es de 80 decibeles a 3 metros de distancia. O sea, nos está diciendo que la intensidad sonora máxima de una sirena es de 80 decibeles. O sea, que el nivel de intensidad máximo es de 80 decibeles. Ahora, ¿cómo sacamos en sí el nivel de intensidad? Tenemos que contrarrestar el logaritmo y jugar un poco con la fórmula, ¿no? Entonces, a continuación sería así. Se reemplaza el 80, o sea, se pone 80 igual 10 decibeles por el logaritmo de i sobre, ya, aquí el i sub 0 se lo reemplaza con el umbral de audición de una persona, o sea, el umbral de audición del humano. Este es 10 elevado a la menos 12. Así quedaría. Y ahora solo toca contrarrestar el logaritmo. Primero, para contrarrestar totalmente el logaritmo, el 10 que está multiplicado aquí pasa a dividir. Entonces 80 sobre 10 y queda el logaritmo y igual 10 elevado a las 12. Ahora, para contrarrestar el logaritmo hay que pasar al otro lado y hay que sacar el logaritmo de 80 sobre 10, ¿no? Entonces sería 10 elevado a la 8. 10 elevado a la 8 igual a i sobre 10 elevado a la menos 12. Y lo único que hay que hacer es moverla, jugar con la ecuación y moverla al otro lado, que aquí está dividiendo, entonces al otro lado pasa a multiplicar. Sería i igual 10 elevado a la 8 por 10 elevado a la menos 12. Y ahí que solo hay que realizar la función y contrarrestar el resultado. Es i igual a 10 elevado a la menos 4 watts por metros elevado a la menos 2. Y así es como se saca el nivel de intensidad. Habrán muchos más casos en los cuales nos digan la intensidad final, la variación de la intensidad, pero por ahora yo solo les estoy enseñando cómo sacar o jugar con la fórmula del nivel de intensidad. Gracias.